¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas estén donde estén. Ahí, tan recién conectándose. Estoy muy feliz arrancando este nuevo mes, este mes de abril. Este es mi primer día que vuelvo a estar con ustedes. Así que estoy muy contenta que así sea y de tener este súper invitado, que estoy muy emocionada porque me han pasado muchas cosas desde que empecé a conectar con Gerardo. Buenas tardes. Bueno, yo voy a ir a buscarlo, pero antes espero que todos se encuentren bien entre eclipse y eclipse. Para los que no me conocen, yo soy Marcela Vargas, terapeuta complementaria, facilitadora de Ho'oponopono, y junto a la Loreto, compañera de camino, tenemos este espacio, el Ho'oponopono, en donde hablamos de nuestra técnica, esta herramienta preciosa de sanación y rectificación, pero también invitamos a distintos saberes para hacer un faro de luz y poder entregar más conocimiento y más conciencia. Y hoy día tengo una persona muy especial, él es Gerardo Curio, que por ahí lo vi, así que estoy muy contenta. Él es escritor, como yo le puse, es un recordador y también un inspirador de muchas personas. Para mí es un honor que esté aquí en este espacio y doble honor porque en unos días más también lo voy a conocer físicamente, ya no virtualmente, así que lo voy a ir a buscar, que por aquí lo vi, ahí, y vamos a ir a buscarlo acá. Espérenme un poco. Que todos los astros se alineen para que pueda estar aquí con Gerardo, no nos cueste. No, no nos costó. Hola Marcel, ¿Cómo estás? Muy bienvenido aquí a este espacio. ¿cómo estás? ¿Muy bien? Yo súper bien, súper emocionada. Yo creo que tú me crees, yo creo, bueno, no creo que me hayas creído que era un poco loca esa vez que te escribí contando mi propia experiencia. Estamos todos un poquito, a lo mejor. ¿Cómo? A lo mejor estamos todos un poquito locos. O al revés, el plano donde nos movíamos, nos movemos un poco loco y otros planos son los más certeros, no sabemos. Pero lo que sí sabemos que cuando algo resuena en el corazón es por ahí. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Llegó el día, por fin, por suerte, y ya estamos a la puerta de viajar a Chile. Nos vamos a conocer ahí personalmente. Estoy muy emocionada, estoy contentísima que así sea. ¿Cómo va eso? ¿Ya está todo así súper andando? Cuéntanos un poquitito de eso y después empezamos nuestro tema. ¿Cómo va este taller de ser tu propio maestro? Bueno, muy bien, por suerte ya estamos con todo listo para viajar. El viernes llegamos y el sábado ya tempranito en la mañana es el seminario todo el día. Y bueno, muy interesante, ¿no? Esto de ser tu propio maestro. Mucha gente dice, bueno, pero ¿de qué se trata, no? Porque supuestamente los maestros son seres espirituales que están muy evolucionados, que están muy lejos nuestros, que es lo que nos han vendido siempre, ¿no? Sí. Y nada más fuera de la realidad que eso. Encuentra tu propio maestro justamente es darte cuenta que dentro de ti mismo, en tu interior, está esa chispa divina, ¿no? Esa lucecita que está esperando ser activada para que uno le dé lugar en su propia vida y pueda transmitirle todo ese conocimiento que tenemos guardado en su interior. Así que el secreto de descubre tu propio maestro justamente es ese reconocernos y darle lugar, darle paso a eso que está dentro de cada uno de nosotros. Bueno, y este es tu primer peregrinaje también, ¿o no? De aquí largas, si no paras más, parece. De aquí largamos y ojalá no paremos más. Ojalá no paremos más. Sí. No lo dudo, no lo dudo, o sea, no lo dudo ni un minuto. Siento que estos tiempos es como un doble juego, porque la maestría es ir hacia adentro, pero también es hoy en día como está el mundo que tenemos que ir
a recorrer y a comunicar ese mensaje afuera. Entonces, por eso este doble entre que vamos hacia adentro, pero también hay una necesidad de salir hacia afuera, a comunicar esto, a vivir, a estar con la gente y poder constatar todo eso que tenemos adentro, que también para eso están estas redes, este mundo. Así que está buenísimo, ¿no? ¿Me Está escuchaste? buenísimo, sí. Esa es un Así. poquito. Yo, yo te escuchaba como entrecortada, no sé si es tu internet o la mía, puede ser la mía también, es probable. Mira, te juro que estoy acá atrás de mi super internet, que parece que no es tan súper desde que me cambié. No sé, estoy con internet. Bueno, no sé. Bueno, Y si no funciona, después me voy a la del teléfono y así nos vamos. ¿Cómo, no hay problema, cómo estáis? no nos van a detener. No, no. Gerardo, me gusta esto de este título que van a tener este próximo sábado acá en Santiago, porque también tiene que ver un poco con este tema que vamos a hablar hoy día, porque el mundo astral, el puente entre el alma y el hombre, también tiene que ver con la propia maestría, cuando empezamos a habitar esos mundos esos universos paralelos, como le puse, empezamos a darnos cuenta que ahí hay muchísima información. Exactamente. ¿Cuál sería el gran secreto, no? Si no me escuchás bien, Mm. avísame y cambio de conexión, ¿eh? Ya. Y que nos avisen por abajo también, Y porque de repente uno nos ve avisen, bien y los demás. que nos vayan avisando ahí, sí, sí. ¿Cuál sería, cuál sería el gran secreto de tener esta conexión con estos mundos internos, con estos planos sutiles, como se les llama, que a lo largo de la historia le han puesto tantos nombres, no solamente plano astral, digamos, ese es como el más conocido, es el más comercial, ¿no? El plano astral es el que más vende, digamos. Pero desde que la humanidad tiene historia, que los relatos de los hechos y de los sucesos en los planos de los mundos internos son interminables, interminables. El tema es que originalmente las únicas personas que podríamos decir, entre comillas, estaban autorizadas a hablar de estos temas eran aquellos que eran maestros reconocidos, ¿no? Es como que teníamos que pertenecer a determinada institución y esa institución a su vez tenía que avalarte y ellos mismos tenían que darte el nombramiento de maestro, entonces te ponían en una posición tal Muy que vos estabas jerárquico. muy jerárquico todo, ¿no? Pero siempre dentro de una institución, ya sea el catolicismo, o los Rosacruces, o los templarios, o los francmasones, o lo que sea, no importa el nombre de la institución, pero era como que siempre tenías que estar enmarcado o avalado por alguna institución reconocida que te reconozca como maestro, que te otorgue un nombre de maestro tal, para que uno pudiera salir con determinado eh, poder sobre los demás, por decirlo de alguna manera, ¿no? O autoridad. Es como que eso te daba cierta autoridad. Entonces, desde la antigüedad, que se, se dejó como reservado el lugar de aquellas personas que estaban autorizadas legalmente a transmitir un conocimiento o una información, porque ellos eran los elegidos que podían bajar información o que podían estar en contacto con maestros que estaban en planos superiores. Entonces, por ejemplo, teníamos un Mahatma Gandhi, o teníamos a Jesús, o teníamos a maestros de diversas índoles que eran, entre comillas, como dijimos recién, autorizados a bajar ese conocimiento. Pero ¿qué fue lo que sucedió? A medida que el tiempo fue pasando, la historia de la humanidad fue cambiando, la misma humanidad se fue preparando para tener acceso a informaciones de distintos lugares y a su vez esa información empezó a llegar a todos nosotros con mucha más rapidez y mucho más fluido. De pronto un día nos dimos cuenta que existía la televisión, de pronto un día existía el teléfono y después existía el celular, después existía la internet y un día sin querer nos dimos cuenta que prendíamos un celular y estábamos conectados con alguien del otro lado del mundo, ¿no? Y decíamos, qué loco, ¿cómo puede ser? ¿Quién está dentro de esa cajita mágica que me está hablando del otro lado? Bueno, todo esto lo que hizo es
ir preparando a cada uno de nosotros, ir preparándonos como sociedad, como individuos, para poder transmitir todo lo que nosotros teníamos adentro y a veces no teníamos con quién compartir. Porque Claro. cuando estos medios de comunicación no existían, las únicas personas con las que nosotros podíamos hablar era o con nuestros familiares o con nuestro entorno de amigos. Y Y a su vez, sigue, y sigue. bueno, y sigue existiendo un poco. Hay círculos que son muy cerrados todavía. Pero originalmente, si queríamos salir de ese entorno era prácticamente imposible, tenías que viajar, tenías que ser una persona que viaje, que tenga contactos con otras personas en otros países, en fin, era bastante complicado. Entonces, ¿qué sucedió? Esto que explotó las redes sociales, lo que permitió a todos nosotros es darnos cuenta que apretando simplemente un botón, podíamos ser parte de una sociedad mucho más grande de la que nosotros estábamos acostumbrados a vivir y que podíamos empezar a intercambiar información, ¿no? Y la información a su vez es poder, porque quien tiene información para compartir tiene un poder sobre los demás. Porque si yo tengo una información que alguien está buscando, yo tengo poder sobre esa persona que está necesitando la información que yo tengo. Y ahí es donde empieza este maravilloso juego de poder dentro del juego de la vida de cada uno de nosotros. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bárbaro. Pero ¿qué fue lo que empezó a suceder? Vamos a hacer un poquito de historia antes de darnos cuenta de por qué la importancia de Me encanta. descubrir los mundos internos por cada uno de nosotros. Ahora vamos a llegar a la importancia, porque yo lo que veo, no estoy mucho en las redes sociales porque la verdad que no tengo tanto tiempo para ver de qué se está hablando y demás, pero tengo un poco de noción, ¿no? Entonces, originalmente nos encontrábamos con que existían determinados grupos de poder, llamados religiones, y dentro de esos grupos de poder existía la pirámide, en donde estaba la persona que organizaba todo, y de ahí en más se iba bajando la información o se iban bajando las órdenes de cómo esa información se tenía que impartir al pueblo, ¿ok? Entonces, ¿eso qué hace? Eso hacía que yo tenga un poder sobre los demás, porque primero, ¿qué hacía la religión? Le enseñaba a todos sus seguidores que la única forma de estar en contacto con Dios o con la divinidad o con un ser superior a ellos era a través de ellos mismos, porque ellos eran los que tenían la llave del cielo. Nadie podía comunicarse con Dios si no era a través de ellos. Y también a través Decime. del miedo. Así nos tenían en obediencia. El miedo es una de las herramientas más antiguas de la humanidad. Y el miedo lo que hace justamente es encasillarte dentro de una burbuja de la cual nosotros, o hoy la sociedad la llama zona de confort. Pero como yo explico y empecé a explicar hace un tiempo, al contrario de lo que la gente cree, la zona de confort es la zona en la cual yo creo que tengo o que me rodeo de todas las cosas que a mí me hacen feliz. Entonces, ¿qué sucede? Como dentro de ese círculo mágico, que también yo lo denominé los círculos mágicos, dentro de ese círculo mágico se encuentran en un primer momento las personas que me rodean, que en este caso es la familia, o mis seres queridos más allegados. Entonces, de ahí yo tengo todos los preconceptos con los cuales crece toda la familia, y dentro de esa familia, yo. Entonces, ¿qué tengo? El primer adoctrinamiento es en la familia. Pero ¿qué sucede? Uno puede llegar a decir, bueno, pero por lo menos todavía no llegaste al adoctrinamiento de la religión, porque sos chico, no sos adulto, no tenés contacto directo con ellos. Eso es verdad. Pero ¿qué sucede? Mis padres sí Sí, tienen contacto con las religiones. Mis padres ya fueron adoctrinados por estas sectas o por estos grupos religiosos. Entonces ellos me imparten a mí lo que ellos consideran que es correcto. Pero lo que ellos consideran que es correcto es dentro de los parámetros con los cuales ellos crecieron, con los cuales ellos se desarrollaron, y dentro de los parámetros de las personas que a su vez formaban parte originales de sus familias, que los inculcaron a ellos porque eran inmigrantes, porque venían de otros países, porque venían de otras culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestras primeras zonas de confort eran un desastre, porque estaba formado por inteligencias o por ideologías o por sentimientos o pensamientos de cientos o miles de personas. Esto se va llevando hacia los antepasados, ¿verdad?
Y antepasados que también muchas veces, como no tenían conciencia de ellos mismos, se iban repitiendo los patrones una y otra vez. Entonces es tan difícil poder observar cuando hay patrones que no se modifican y que no se resuelven. Exactamente. Vos fíjate que una de las cosas más importantes que le sucede a la humanidad y que siempre se repite y es constante, lo que dijiste vos primero, es el miedo. ¿Qué sucede? Si yo imparto miedo a la sociedad, pero a su vez les digo, quédense tranquilos porque dentro de mi grupo de confort, que se llama, por ejemplo, catolicismo, ustedes están protegidos. ¿Por qué? Porque yo soy un emisario de Dios, entonces a través mío, solo si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes van a estar bien, porque si no, van a ir al infierno. Por ejemplo, es una de las grandes mentiras que nos han inculcado y que nos han puesto esa programación del miedo, que hizo que cada uno de nosotros nos resguardemos ¿dónde? Donde nos aseguren que no nos va a pasar nada. Entonces, cada vez nos fuimos encerrando o encasillando más en una doctrina o en un conocimiento que era impartido por quién, por personas que en un determinado momento se dieron cuenta que tenían un poder sobre todos aquellos que iban como siervos a decir, sí, ok, perfecto, yo pertenezco a esta sociedad, yo pertenezco a este grupo. ¿Por qué? Porque yo acá me siento seguro, porque acá estoy cómodo, porque acá estoy tranquilo. Entonces, ya nos inculcaron un segundo sentimiento, que es la pertenencia, a través del primero, que es el miedo. Entonces, a través del miedo yo necesito pertenecer a un lugar que a mí me dé tranquilidad de que no me va a pasar nada ni a mí ni a mi familia. Entonces, primero genero miedo. Segundo, hago que vos mismo elijas estar dentro de lo que yo quiero hacer que vos hagas. O sea, si yo estoy dentro de una religión o dentro de una institución, para que yo pueda impartirte seguridad, yo tengo que asegurarme que vos me pertenezcas a mí. Si vos me perteneces a mí, tenés que hacer todas las cosas que yo digo o que dentro de los libros que yo tengo dicen que vos tenés que hacer. Tal Así se cual. formaron las sociedades, así se formó la cultura, así llegamos a donde estamos hoy. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Estos Esta explosión demográfica de comunicación o de medios de comunicación explotó de una manera tan exponencial, tan grande, tan fuerte, que de golpe nos vimos inmersos en que apretando un botón estábamos comunicados con sociedades en el otro lugar del mundo, con personas que tenían creencias totalmente distintas a nosotros, formaciones distintas, venían de sociedades distintas, con distintas necesidades, pero en el fondo básicamente compartíamos lo mismo, el miedo y la pertenencia. Porque de una forma o de otra todos pertenecíamos a un círculo. Sin darnos cuenta, era algo que nos existían desde que nacíamos. Entonces eso es lo que formaba originalmente la energía de la falsa personalidad. Y ahí nos encontramos con la falsa personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad es un cuerpo energético. Es uno de los tantos cuerpos energéticos que nosotros tenemos para qué, para desempeñar nuestro papel de ser humano dentro de este juego. ¿Y cómo se forma la falsa personalidad? Con todo lo que nos rodea. Porque en un primer momento nosotros, desde los 0 hasta los 7 años, no tenemos la posibilidad de absorber información que no sea del entorno en el cual nos criamos. Y ahí Entonces, es donde se fija gran parte de nuestra personalidad, en el primer exactamente, septenio. Mm. en el primer septenio y en el segundo septenio es donde ese cuerpo energético ya está preparado para proyectar sobre todo lo que nos rodea quienes nosotros somos, o por lo menos quienes construimos que somos. Por eso es que yo enseño, hace muchísimos años, que el gran trabajo del despertar de la conciencia consiste en la desconstrucción de quienes somos, o en la Sí. deconstrucción de quienes dijeron que somos o que tenemos que ser. Ahí es donde empieza el verdadero trabajo de empezar a partirnos en miles de pedacitos para decir alto, alto. Yo Sí, y no sabes, estoy de acuerdo con la forma que tengo de vivir o con la forma en que ustedes quieren que yo viva. y es difícil. Yo, en lo personal, yo no sé, probablemente tú, por tu país, me imagino que también estuviste inmerso en la religión católica. Bueno, yo por lo menos lo viví así. Y cuando hay cosas que me empezaron a dar ruido, hace mucho tiempo, me dio
susto ser distinta, me dio susto, había un miedo interno, ese miedo que qué pasa si salgo de acá, cómo me va a ver la gente, cómo... Y en un mundo que uno muchas veces, hace 25 años atrás, no había muchos pares que uno podía hablar estas cosas, entonces los cambios lo hacía bien en solitario y también con esos miedos que esos saltos de la zona de confort, cuando salto ese miedo me doy cuenta que no pasó nada de ese miedo que creía que iba a tener. Al contrario, fue un salto o un paso a esa liberación, es decir, me puedo mover y no pasó nada. Y eso es muy bonito cuando uno sale de esa zona. Y sobre todo en esto tan grande que estamos cortando patrones ancestrales y milenarios, que ahora ya no es Exactamente. tanto. Pero yo creo que Bueno, nosotros fuimos una generación que nos costó. fuimos una generación que nos costó Sí, porque po. somos la generación del cambio. O sea, nosotros Mm, estamos dentro de las tres generaciones que generaron un cambio automático en muy pocos años. Porque justamente poder tener acceso al contenido de la ideología de personas en cualquier otro lugar del mundo, que a su vez no están tan estructurados como nosotros fuimos criados, sí. y ver el ejemplo en otras sociedades que generaron el cambio, porque al no estar tan estructurados, ellos el cambio lo generaron de una forma mucho más fácil y más rápida. Entonces nosotros empezamos a ver que en determinados grupos de personas existe una sencillez que yo no la tengo incorporada, pero que me encantaría tenerla. ¿Por qué? Mm, Porque yo veo que dentro de mi creencia o de mi ideología o de mi forma de vivir, estoy tan encasillado, estoy tan estructurado, que desarmar esa estructura para poder yo convertirme en lo que quiero ser es, es tan intrincado, es tan complejo, y a su vez la sociedad te enseña que la vida es compleja, que las personas son complejas. Y en realidad lo que es complejo es el entorno en el cual nos movemos, porque si no reconocemos que la complejidad que nosotros tenemos es heredada por personas que nos criaron, por personas de las que nos rodearon, por personas de las cuales nosotros crecimos viendo cómo se comportaban, entonces tenemos que comprender que esa complejidad es externa a nosotros. Y si es externa a nosotros, quiere decir que hay algo que la controla y no la mm, controlo yo. Entonces, si yo no la controlo y a su vez me doy cuenta a través de la comunicación con otros lugares del mundo que ellos no necesitan tampoco ser controlados y que pueden expresar lo que hacen, lo que sienten, lo que dicen, en forma totalmente directa, sin tener ningún tipo de estructura que los apoye, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces, este contacto con distintas razas, con distintas creencias de distintos lugares del mundo, en una forma prácticamente automática, lo que hizo es que la mayor cantidad de las personas que tienen en su interior un deseo de generar un cambio, lo puedan hacer en forma prácticamente instantánea. Y uno dirá, pero ¿cuál es ese cambio? Bueno, el cambio instantáneo, porque acá no hay secretos ni fórmulas mágicas, el cambio instantáneo más importante es decir, yo quiero cambiar. Es mm. lo primero y principal, es reconocer que yo tengo que generar un cambio en mi vida. Si yo esa semilla no la planto en mi corazón, que necesito generar un cambio, todo lo que yo pueda llegar a hacer no sirve absolutamente para nada, porque viene de cualquier otro lugar que no sea de mí. Porque el cambio es una necesidad y el ser humano está acostumbrado a manejarse por necesidades. ¿Qué hago? Tengo una necesidad, veo cómo la cubro. Tengo otra necesidad, veo cómo la cubro en otro lado. Y así sucesivamente, vamos tratando de Incluso el subsanar cambio, ¿ah? las Y necesidades. incluso el cambio. O sea, en lo personal, yo creo que mucha gente, estos cambios espirituales fueron a través de una enfermedad o a través del tema laboral o a través de presiones externas, aparentemente, que me forzaron a hacer el cambio. Ahora vos fíjate lo siguiente, Marcel, y esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque como lo que vamos a hacer en Chile ahora, esto de ser tu propio maestro, yo voy a hablar en primera persona, porque si hay algo que me dijeron mis maestros es que yo solamente hable de lo que sé y de lo que experimenté en mi propia vida y no de los demás. Así que yo te voy a dar un ejemplo de lo que a mí me sucedió. Yo desde muy, muy, muy temprana edad, 4 o 5 años, por no decir desde el nacimiento, yo tengo conciencia plena en los mundos internos.
Y vos me dirás, ¿y pero qué hiciste para merecer eso? Bueno, evidentemente lo que hice no es de esta vida, sino de vidas anteriores, si no, no hubiese nacido con esa particularidad. Entonces, yo a medida que fueron pasando los años y me fui compenetrando cada vez más en el estudio, en los mundos internos, me fui dando cuenta por qué tenía esa particularidad. Yo tenía que nacer con esa particularidad. Y ahí fui descubriendo que no solamente en esta existencia, sino en existencias anteriores también tenía esa misma particularidad. ¿Por qué? Porque tengo una semilla en mi interior con un mensaje fuertísimo para dar y que yo lo vengo dando en distintas edades y en distintas eras. Entonces, el autorreconocerme a mí en vidas anteriores, en ver el personaje que mi ser desempeñó en vidas anteriores, me permitió a mí darme cuenta que el mensaje fue siempre el mismo. Pero ¿qué fue lo que cambió a través de las eras? La forma de dar el mensaje. ¿Por qué? Porque las sociedades se van preparando a medida que van evolucionando en formas totalmente distintas. La idiosincrasia, el medio en el que nos movemos, la religión, cómo se imparte la religión en distintas épocas. No es lo mismo la Iglesia Católica, la enseñanza que daba en el 300 antes de Cristo, en el 300 después de Cristo, en el 800 después de Cristo, o hoy en el 2024. Van cambiando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué algo que es eh, exclusivo de Dios, podríamos decir, porque las religiones enseñan que lo que está escrito en los libros sagrados viene directamente de Dios y eso no se puede cambiar? Entonces, si es algo que es una palabra sagrada, yo tengo que seguirla al pie de la letra. ¿Por qué? Porque es una enseñanza que Dios dejó para que yo sea mejor persona. Y si yo no hago lo que Dios me dice, no voy a ser mejor persona, voy a ir en contra del deseo de Dios. Y ahí me voy a encontrar con un Dios que castiga, que maldice, que si vos no haces lo que yo te digo vas a ir al infierno. Y cuando vamos despertando un poco la conciencia, uno agarra y dice, ¿y por qué voy a ir al infierno si no hago lo que Él me dice? ¿Por qué voy a ir al infierno si no hago lo que la religión me dice? Si yo en mi interior necesito aprender, necesito comprender, necesito experimentar, es obvio que me voy a equivocar. Entonces, ¿cómo puede ser que un Dios que es tan absoluto y omnipotente no me permite equivocarme? Si yo soy una parte de él, soy una chispa de él que vengo a experimentar, yo necesito equivocarme para aprender. Y en esa equivocación voy a ir en contra de muchas de las cosas que están escritas. Y cuando voy en contra de mucho de lo que está escrito, yo me doy cuenta ahí que me empiezo a chocar absolutamente con todas las zonas de confort, no solamente con la mía, con todas las zonas de confort de la gente que me rodea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando Gerardo, en este caso, empieza a generar un cambio en su vida, ¿qué es lo que sucede? El entorno o el primer círculo mágico que es su familia va a empezar a notar que algo raro está pasando en Gerardo. Entonces, en un primer momento me van a empezar a mirar medio raro, como diciendo, ¿qué Y le fue pasa a así, Gerardo? y fue así. Así tú desde chiquitito, tus familias, tus padres entendieron tu particularidad. No, no. Desde muy, bueno, mi familia, sumamente católica, trataron de inculcarme, ¿no? Todo lo que el catolicismo enseñaba. Pero bueno, se encontraron con alguien que no imaginaba quién era o el despertar que tenía de tan pequeño, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sucedía, por ejemplo, que mi madre me leía desde muy chico la Biblia, incluso me hacía ir a misa, y yo iba a misa de mala gana, yo no quería entrar a las iglesias, sentía un rechazo total para entrar a las iglesias. Cuando veía al cura ahí adelante era como que tenía una especie de odio, ¿no? Es como un rechazo tan grande que algo en mi interior me decía, no, yo no tengo que acercarme a esa persona para que me diga lo que tengo que hacer o cómo comportarme, ¿no? O sea, ¿quién es él para venir a decirme a mí lo que yo tenía que hacer? Y yo era chico, tenía 5 o 6 años. Y lo otro que me pasaba era que tenía un rechazo total hacia la gran mayoría de las cosas que estaban escritas en la Biblia. Yo hablo de la Biblia porque como fui criado católico, pero Sí. bueno, esto le puede pasar a cualquier persona que tiene otra incumbencia, otra religión. O sea, no ha sido fácil para tu papá en absoluto. Mejor dejarlo No, 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 no. en la casa, no llevarlo a la iglesia, porque era para ponerse colorado, mamá, ¿o no? ¿Con qué va a salir? Y sí, era para pasar vergüenza. Conmigo en la iglesia era para pasar vergüenza. Así que bueno, esas son las cosas que me pasaban de chico, ¿no? ¿Y ella Entonces, cuándo bueno, comprendió? ¿Y cuándo comprendió ella? ¿Cuándo empiezan a comprender los padres, por lo menos tu papá, que esto bueno, no era antojadizo lo tuyo?
Yo creo que mi ya de madre grande? todavía está tratando de ¿Todavía? comprender. Me parece que sí. Yo creo que está tratando Bueno, de comprenderlo. Debe estar pensando al día de hoy en qué me equivoqué con este muchacho. bien, Pero bueno, ya está curada el punto, como decimos acá. está Así que cura el bueno, pan. el tema de estar conectado con estos mundos interiores es lo que nos permite a cada uno de nosotros sentir en nuestro interior que hay algo distinto a lo cual yo tengo acceso de una forma que no es directa, pero que siento que es real. O sea, hay algo adentro mío dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, que es como una bola que va creciendo por dentro y que me va marcando continuamente el camino diciéndome, no, por acá no es, no, por acá no es. O sea, te vas a Mm, dar la cabeza contra la pared y te vas a estrellar. Tenés que cambiar el rumbo de tu vida. Pero ¿qué pasa? El círculo o nuestra zona de confort trae una inercia, trae una velocidad, una inercia con la cual crecimos, nos desarrollamos, nos desenvolvemos y estamos inmersos en una sociedad. A su vez, la zona de confort de todas de las personas que nos rodean también vienen con una inercia. O sea, yo tengo una vida hecha, tengo una vida formada, tengo una familia. La gente que me rodea tiene una vida, tiene una familia, tiene un trabajo. Y lo más importante de todos que nos enseñan siempre es la responsabilidad. Tenemos que ser adultos responsables. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener a la familia, tenemos que trabajar, tenemos que esto, tenemos que lo otro, tenemos reglas, 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 reglas. Todas reglas son todas son reglas de muchas mesas. comportamiento. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando algo adentro mío empieza a titilar, a titilar, a titilar y a decirme, alto, alto, guarda que te vas a estrellar, por ahí no es. El frenar nuestra inercia propia de nosotros mismos implica frenar la inercia de todos los que nos rodean. Esto es como decir, basta Absoluto. para mí, basta para todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Basta para mí? No, basta para mí no es un problema. Yo puedo hacer un alto total en todo, pero ¿qué pasa con los que me rodean? ¿Qué pasa con las creencias, ideologías, sentimientos, pensamientos, acciones de todos aquellos con los cuales yo crecí y en cierta forma dependen de mí? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo manejo? Número uno. Número dos, ¿cómo manejo el disgusto de los demás en función a mi cambio o a mi deseo de cambiar? Entonces, la inercia más fuerte que hay que resolver y la más grave para todos nosotros es el primer círculo mágico, que es nuestro entorno familiar. ¿Cómo resolvemos Mm, el problema con nuestro primer entorno para que comprendan que yo en mi interior tengo la necesidad de cambiar? ¿Y por qué vas a cambiar, Gerardo? No sé todavía por qué, pero así como estoy yo no puedo seguir porque no me siento bien. Y si yo no me siento bien, este malestar yo se lo transfiero a todas las personas de las que me rodeo. Entonces, yo, al tener un malestar en mi interior y no resolverlo, genero un malestar en todo mi entorno. Y a su vez, cada uno de los participantes de mi entorno tiene un malestar propio por su propia vida y un malestar porque parte de la vida de ellos está cambiando. Entonces, sí, ¿qué pues, sucede? Se arma una rueda de problemas y de encuentros lo que es sé. maravillosa. Y es maravillosa. ¿Por qué? Porque en el encuentro con los demás es donde yo encuentro a todos los maestros que reflejan en su propio espejo el cambio que yo tengo que generar en mí. Mm, Y el primer cambio sí, más importante de todo es la paciencia. El cambio más importante es la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia me va a dar la comprensión para interpretar todas las cosas que yo tengo que generar en mi vida para cambiar y para darme cuenta que el malestar de los demás no es porque están en contra mío, sino porque ellos no quieren cambiar su status quo. Ellos no quieren cambiar su forma de vivir. Por muchas razones. Una, porque no están preparados. Otra, porque en su interior el deseo de cambiar no está. No tienen por qué tenerlo. Nosotros nacemos en una familia con determinadas características. ¿Para qué? Para desarrollarnos nosotros, pero nosotros a través nuestro, no a través de ellos, porque ellos son los que sí. tienen que hacer su propio cambio, no nosotros, pero a su vez los necesitamos a ellos para que ellos nos marquen a nosotros a través de su sentimiento de lejanía de nosotros mismos, de las cosas que uno tiene que cambiar. Entonces yo en Sí, un primer momento tengo que utilizar este recurso que es muy valioso, el malestar de la gente que me rodea, pero
A su vez, me voy a empezar a rodear de un montón de personas que también están haciendo ese trabajo y que en lugar de tener un malestar, me van a ver con augurio, me van a ver con una sonrisa, me van a decir, qué bueno que empezaste a hacer un cambio en tu vida. Entonces la balanza siempre está equilibrada, pero hasta que la balanza se equilibra, nosotros tenemos que desarrollar una paciencia terrible para que encontremos el momento del equilibrio. El momento del Y aceptación equilibrio viene a través también. y Y aceptación. aceptación también, porque yo también en mi propio proceso, bien parecido al tuyo, probablemente el de muchos, con familia, no sé, mi marido ingeniero civil y bueno, y hasta el día de hoy, claro, tiene su forma y también el camino del amor, del cambio, también es comprender que los tiempos, cuando yo descubro algo, porque al principio uno descubre algo y quiere ir a que todos cambien. Y nos encontramos con un montón de puertas que nos cierran, esta se volvió loca y uno, el ego de uno se siente herido. ¿Qué pasa eso? Y después con el tiempo uno se da cuenta que esto es así como a mí me ha tocado hacerlo, ya será el tiempo de los otros, como dices tú, con paciencia. Y nuestro cambio también se va reflejando en los otros, de otra forma, pero ellos también nos empiezan a ver distintos. Pero como dices tú, eh, no le pedimos, ellos no nos piden permiso, nosotros no les pedimos permiso, sino que sencillamente se da. Y en ese camino que se da, van pasando todas estas cosas. Y hay que tener mucha confianza también, que los caminos se van abriendo, unos más rápidos, otros más lentos. Sí, Determinación y calma. mucha, mucha confianza, mucha paciencia, mucha sabiduría, porque el conocimiento hay que transformarlo en sabiduría, porque el conocimiento Sí, por sí solo lo único que hace es incorporar elementos y elementos y elementos, y un día nos damos cuenta que somos una bola de adquirir información, y el problema es, ¿qué hago con toda esa información? ¿En qué la transformo? ¿Para qué me sirve tanta información? Yo puedo leer 500 libros y decir, me conozco 500 libros, bueno, pero ¿qué cambios generaron en tu vida? ¿En qué te permitieron ser mejor? ¿En qué te permitieron relacionarte mejor con los demás? ¿Qué autodescubriste importante en tu vida? ¿No? Los 500 libros. Entonces, ¿es importante adquirir información? Claro que sí, porque ese es el producto que yo voy a utilizar para transformarlo en conocimiento. Ahora, el secreto es cómo yo transformo en sabiduría, cómo transformo el conocimiento en sabiduría. Bueno, ahí es donde empiezan los tres factores de la revolución de la conciencia. Observar, discernir y hacer silencio. Porque a través del silencio la conciencia se empieza a estructurar con un conocimiento nuevo para incorporarlo en tu interior, empezar a experimentarlo, quedarte con la parte que realmente necesitas para vivir, desechar el resto y seguir adelante con la parte nueva que tenés. Y eso se sí. hace a través del silencio. Por eso el despertar de la conciencia es un trabajo en silencio, es un trabajo en solitario. Lo hace uno mismo en conjunción con los demás. Pero es Sí. una etapa en la Oye, vida que uno no puede compartir con los demás. Inevitablemente no la Gerardo, puede compartir, no la van a comprender. El único que puede comprender el trabajo titánico que tenés que hacer para despertar la conciencia es otra persona que esté haciendo el mismo trabajo que vos. De lo contrario, es imposible que te entienda tu entorno, que vos estás generando un cambio en tu vida. sí. Gerardo, puedo compartir una experiencia que tiene mucho que ver de esto y que justamente me pasó estas 2 últimas semanas, de estos trabajos de conciencia que en mi caso lo llevo haciendo hace mucho tiempo y de forma muy constante y, y siempre tenía una sensación interna que yo quería recordar. Siempre pensando en mi mala memoria que tengo, que se me olvidan las cosas muy cotidianas, se me olvidan muchas cosas. Y, y por eso también quise ponerte a ti un inspirador y un recordador también, porque venía algo muy de adentro mío. Cuando yo te conté hace tiempo que yo ya sabía de ti, que venías acá, y hace 2 semanas atrás me puse a ver todo, como te dije, me vino Gerarditi y me puse a escuchar todo lo que,
lo que me llenaba y, y un día, particularmente el día que te escribí, em, sentí algo muy especial de lo que tú estás hablando y empezó en mi alrededor a suceder algo con un incienso, cómo me abarcaba a mí, cómo iba a otro lugar, cómo se movía mientras tú conversabas, o sea, mientras tú hablabas, creo que estabas con Marcelo, y yo sentía algo en mi corazón que me latía muy fuerte. La cosa que eso desencadenó un montón de otras cosas. Es como que se me abrieron, como que cayeron muchas fichas de Ujú. este recordar. Y desde ahí empecé yo a conectar mucha experiencia de sueños que había tenido, de constelaciones que había hecho. Muchas cosas se fueron la fui uniendo y me fue dando sentido. Entonces siento que esa maestría, que de repente muchas veces uno dice, ¿para qué? Uno sigue avanzando y de repente suceden esas cosas. Y que es muy bonito y tiene que ver con esa maestría del alma y con esa espera para que algo madure. Y para madurar se tiene que avanzar y caminar en confianza. No sé, yo no jamás pensé todo lo que me pasó en 2 semanas, de poder tener ese recuerdo de un sueño de hace 10 años atrás que vino nítidamente por qué era ese sueño. Y toda a raíz de también esa conversación que te escucha a ti. Entonces el alma resuena y el corazón eh, es el vehículo que nos va diciendo, es cierto, esto no es invento de mi cabeza. No sé, quería compartir eso, es bien largo, bien bonito, pero quería esta sensación que ojalá la pueda transmitir de, de los tiempos y cuando de repente se cae el velo de algunas cosas. No, aparte, no solamente es muy interesante lo que acabas de decir, o fíjate que la charla de hoy, que es plano astral, que es un puente Mm, entre el alma y el ser humano, justamente cuando nosotros empezamos a observar, discernir, empezamos a hacer este trabajo eh, finamente energético en nuestro mm, interior, inevitablemente nuestro nivel conciencial tiene que cambiar. Cuando uno realiza un trabajo interior, está haciendo un cambio, ¿sí? Si no, ¿para qué hago un trabajo interior? Me quedo como estoy y se acabó. Si estoy cómodo, estoy dentro de mi zona de confort, no necesito nada más de lo que ya tengo. Pero cuando ese llamado interior viene, no vas a poder estar jamás, nunca más en tu vida tranquilo dentro de tu zona de confort hasta que atiendas ese llamado interior. Cuando atendés ese llamado interior es porque llegó el momento en el que pactaste en tu vida que tenías que generar un cambio. Y acá es donde viene un tema muy importante para todos nosotros. Y vamos a prestar atención a esto, Marcel. Cuando a nuestra vida, sí o sí, llega el momento del cambio y nosotros no realizamos el cambio, la vida misma se encarga de que ese cambio lo hagamos en una forma que no hubiese sido la ideal. ¿Qué quiere mm. decir? Acá entra la O famosa por las buenas o frase, por las malas. acá entra la famosa frase de Gerardo cuando dice, nosotros tenemos dos formas de aprender. Una es con comprensión y otra es con dolor. Y muchas veces me dicen, ¿cómo es eso? Es muy sencillo. Si yo empiezo a trabajar sobre mí y empiezo a realizar los cambios que tengo que realizar y empiezo a seguir esa intuición que viene de lo más profundo de mi ser, el cambio se va a dar de una manera totalmente armoniosa, porque yo voy a empezar a trabajar con las sincronías que llegan a mi vida. ¿Y cómo me Así. doy cuenta cuáles son las sincronías? A través de la observación. Ah, bueno, sí, yo puedo observar, observo, bueno, pero ¿estás discerniendo? O sea, ¿observás, discernís también o simplemente observás? Ah, no, Mm, bueno, no, yo veo que pasan cosas. ¿Y qué haces con eso que pasa? ¿Haces algo o no haces nada? Bueno, si no hago nada, lo único que haces es tener información. Llegan cosas a tu vida, que llega información. ¿Qué es lo que hace el discernimiento? Es meterlas para adentro y trabajarlas con la conciencia. mm, La conciencia misma, cuando la utilizamos como corresponde, se encarga de silenciarnos a nosotros. No nos permite hablar. ¿Por qué? Porque si no estamos en condiciones de comprender los cambios que tenemos que generar, lo único que hacemos es decir tonterías. Y la gente nos va a mirar de una forma peor a la que ya nos miraba anteriormente. Si antes estábamos locos, ahora estamos recontra locos. Entonces,
Que nos miren y nos digan, ¿están locos? Bueno, para mí en lo personal no es un problema, para mí es un piropo, ¿no? Que me digan, Gerardo, vos estás re loco. Le digo, bueno, bienvenido al club, porque algún día te vas a dar cuenta que vos también estás re loco. Así que hoy en esta sociedad, los que queremos hacer un cambio tenemos que estar locos. ¿Por qué? Porque de locos se tacha a todos aquellos que ven más allá. ¿Y quiénes son los que ven más allá? Los que empiezan a resonar con una información distinta. ¿Qué es Sí, resonar con una información distinta, Marcel? En un primer momento no voy a rechazar todo lo que llega a mi vida, pero sí empiezo a comprender que las cosas que están dentro de mi vida a mí ya no me resuenan, a mí ya no me llenan, a mí ya no me dan felicidad. O me está sucediendo que ya no comprendo las cosas como las comprendía algo antes. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que hacer un cambio. Si no hago un cambio, voy a quedarme en un loop de inconformidad, de inconformidad, de inconformidad, y la inconformidad me va a decir, ¿voy o vengo? ¿Entro o salgo? ¿Me quedo o no me quedo? Entonces entro en un juego de dualidad que no tiene salida, y como no tiene salida, me empieza a agarrar la desesperación. Y cuando me agarra la desesperación, hay un factor que es terrible. La desesperación de la mano del tiempo, cuando uno ve que no resuelve su vida y el tiempo sigue pasando, me entra el miedo. Cuando entra el miedo, ¿qué absolutamente. hace? Automáticamente la mente dice, sos un tonto. Si vos antes donde estabas bien, vení, quédate acá adentro, quédate acá guardadito, que acá estabas bien, estabas tranquilo, dentro de todo tenías tu vida resuelta. Entonces, si uno no está preparado para dar el salto, ¿qué hace? Vuelve para atrás. Cuando vuelve para atrás, se mete otra vez dentro de su primer círculo mágico, viene la familia, lo abraza, le dice, ay, bienvenido de nuevo, yo sabía que te ibas a dar cuenta que estabas equivocado. Cuando nos dicen, yo sabía que ibas a darte cuenta que estabas equivocado, automáticamente nos explota la cabeza. Algo en nuestro interior nos empieza a latir y a decir, sos un tonto. Tuviste la oportunidad de pegar el salto y te volviste para atrás. ¿Por qué no pegaste ese Mm, salto? Y ahí entro en una disyuntiva terrible. O me voy a pique porque no hice lo que tenía que hacer, y ahí es donde encuentro el punto matemático en mi vida. ¿Por qué? Porque el punto matemático en tu vida te va a facturar todo lo que hiciste mal. ¿Por qué lo que hiciste mal? Porque adentro tuyo siempre hubo un factor que te decía, es por acá, es por acá, es por acá. ¿Y vos qué hacías? Te ibas para allá, te ibas para allá, te ibas para allá. Eso en un momento, la vida te lo factura. Y a su vez, sumale que la idiosincrasia de la gente que está alrededor tuyo siente que vos te escapabas y te tironeaba para el lado de ellos, de golpe te encontrás que tenés 200 ataduras agarradas del cuello que te tiran cada una para su lado y vos estás en el medio sin saber para dónde ir, para dónde reaccionar. Entonces, ¿qué haces? O te partís en 40 pedazos para hacer un poquitito de cada uno de ellos, o cortás las sogas de tu cuello y decís, basta, se acabó. Yo no pertenezco a ninguno de ustedes. Ni siquiera pertenezco a mí. Ni siquiera sé a dónde pertenezco. Y es lo que yo necesito averiguar. ¿A dónde pertenezco? Ahí es donde yo tengo dos formas de hacer las cosas. O me relajo, comprendo, busco calma en mi interior y digo, de acá tengo que encontrar el punto de partida para ir nuevamente hacia ese lugar donde yo sabía que tenía que generar el cambio, o me dejo caer, me dejo caer, me dejo caer porque no tengo la fuerza para salir por mis propios medios. Cuando yo me dejo caer, pueden pasar dos cosas, o generalmente pasan dos cosas. Una, caigo tan profundo que no logro salir nunca más, ni siquiera con la ayuda de los demás. ¿Por qué? Porque mi conciencia se alejó tanto de mi ser que ya no escucho ni siquiera la palabra de mi ser que me está diciendo, tenés que salir. O me queda un poquito de fuerza y con ese poquito de fuerza yo hago y puedo llegar a ser un desastre, porque puedo llegar a reaccionar totalmente en forma adversa contra toda la gente que me rodea. Y de adentro pueden salir cosas buenas o puede salir odio, rencor, resentimiento, maltrato, porque yo siento que estoy donde estoy porque todo el mundo no me dejó crecer. sí, Entonces, si yo utilizo la comprensión y me doy cuenta que acá no hay culpables, ojo con esto, acá no hay culpables, porque nosotros, el ser humano, es un experto en ver la culpabilidad de todo lo que nos pasa en los demás. Yo nunca soy culpable de nada, por culpa de mi mujer, por culpa de mi marido, por culpa de mi trabajo, por culpa de mi jefe. Siempre es culpa de alguien lo que pasa en mi vida. Entonces, el que quiere hacer este trabajo y realmente salir adelante se tiene que dar cuenta, número uno, acá no hay culpables.
Acá hay responsables. Número 2, ¿quién es el responsable de lo que a mí me pasa? Yo. Porque yo soy el que tomo las decisiones en mi vida, no los demás. No, bueno, pero yo en mi familia, no, basta, no busquemos más excusas. Número 3, las excusas no sirven para crecer. Si yo sigo Ujú. poniendo excusas, lo único que hago es trabar mi crecimiento. Si yo quiero crecer, tengo que destrabar todo lo que me rodea, tengo que liberar todas las energías. Y la energía más importante que yo tengo que liberar es la que está en mi interior. ¿Y eso cómo Sí. se llama? Conciencia. Si yo no dejo Mm. que la conciencia se expanda y busque la luz, que mi conciencia sabe dónde ir a buscarla, si yo no lo sé, la conciencia sí lo sabe. Hay que dejarla que trabaje. Entonces, en ese momento, si la conciencia me dice, alejate de todo. Busca un lugar nuevo, busca un lugar nuevo. Abandona tu trabajo. Pero vos tenés una disyuntiva. O te vas a pique y esta existencia queda obsoleta, no te sirve más, y vas a volver a reencarnar o a retornar, peor todavía, o te pones las pilas y decís, alto, mi tiempo es muy valioso y es mío. Yo nací en una familia, yo respeto a la gente con la que crecí, yo respeto a mis padres, yo comprendo que ellos no están preparados para hacer el trabajo que yo sí quiero hacer. Entonces, con Mm. total humildad, dulzura, yo me planto en mí mismo y empiezo a trabajar sobre mí. Pero me hago responsable de cada decisión que yo tome. No vuelvo a echar culpa nunca más a nadie. Ese trabajo, esa línea fina, me va a llevar a comunicarme con estos mundos sutiles. Ahí es donde la conciencia busca la información. Y ahí es donde yo bajo a la información, que me dicen, ¿de dónde traes toda la información? Si vos no hiciste un curso de esto, si vos no hiciste un curso del otro, si vos no sos un biodecodificador, si vos no sos... Bueno, mirá, yo desde que soy chico, que hablo con todo el mundo, que doy conferencias y que hablo con mis amigos, soy un biodecodificador. Porque cuando vos Mm. empezás a ver lo que es la biodecodificación, es lo que yo hice toda mi vida, pero con otro nombre. ¿Entendés? Entonces hoy se creó una estructura con una programación que vos tenés que ir, que tenés que estudiar, y decís, listo, usted se recibió en biodecodificación, ahora usted está autorizado a ejercer esto sobre los demás. Otra También vez es nos metimos y nos... poder, también es parte del poder, de estas cosas jerárquicas. Exactamente. Entonces, ¿cuál O es la sea, idea del despertar de la conciencia? Es reconocer que el poder está en nuestro interior. sí. Gerardo, me viene algo sobre lo que tú, sobre el título que pusimos y sobre probablemente dudas que se pueden venir en lo que nos están escuchando. Estos planos, este mundo astral, estos planos de estos universos y donde hay mucha información, si bien yo puedo acceder, ¿verdad? Lo puedo acceder a través de en la noche cuando me voy a dormir, pero también pueden venir estas caídas de fichas cuando uno empieza a hacer esta conciencia, empieza a trabajar y hilar fino, y empiezo a recordar, y aunque pareciera, en mi caso, que hubiera sido como una película de ciencia ficción, que se me vinieron todo se ordenó, eso también es parte donde uno entra en esos planos superiores. Lo mismo que los registros akáshicos o la misma, como dices tú, cuando voy a meditar y me llega una inspiración, que digo yo, o somos memorias o tenemos inspiración, no hay otra cosa. Son esas dos cosas donde nos movemos. Entonces, todo este mundo astral se accede de distintas formas o hay una sola. En realidad hay una sola forma de acceder al mundo astral, y es despertando la conciencia. Acceder al mundo Perfecto. astral estamos hablando en forma consciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque el plano astral es un plano con el cual nosotros convivimos las 24 horas, porque es uno de los tantos planos en los cuales nosotros nos movemos. Ahora, ¿qué sucede? Cada plano tiene un cuerpo que nosotros utilizamos o que en realidad utiliza la conciencia para transportarse ese cuerpo para experimentar en ese plano. ¿Se entiende? Esto es básico y es importante que cada uno de nosotros comprendamos cómo funcionan los planos. Yo, si no tengo desarrollado el cuerpo de determinado plano, no puedo trasladar mi conciencia a ese plano para ir y hacer algo. Si yo no tengo un cuerpo de 3D producido por el nacimiento a través de mis padres, no puedo embotellar mi conciencia en este cuerpo para experimentar en este mundo. Es básico. Entonces, muchos podrán decir,
bueno, pero si yo voy descendiendo de planos, quiere decir que en un momento yo fui dejando cuerpos en esos planos. Eso es correcto. Ahora, ¿qué tipo de cuerpos dejamos en esos planos? Los cuerpos que están ahí son simplemente proyecciones. ¿Qué es una proyección? Es un cuerpo intermedio o una energía que embotella mi conocimiento barra conciencia, porque la conciencia es conocimiento, porque es energía. Entonces yo fui utilizando cuerpos creados para que mi conciencia vaya dejando anclajes en todos esos mundos internos hasta llegar al cuerpo físico. Que como el cuerpo físico es el menos sutil, es el más denso, la vibración de la materia es la menor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la materia llega a embotellarse dentro de un cuerpo a través del cual tiene que experimentar, pero la vibración con respecto a la conciencia es tan baja, la conciencia se duerme. Por eso es que se dice que dentro de la materia nuestra conciencia está embotellada. Y es verdad, la conciencia está embotellada. Nuestro nivel de vibración con respecto al nivel original del cual nosotros provenimos es mucho más inferior, que nosotros perdemos ese contacto, ese hilo conductor con quien realmente somos. Y ahí es donde acá se le puso el nombre de barrera de frecuencia, o el velo del destino, ¿no? El velo del destino, ¿qué es? Es simplemente vibrar con una resonancia inferior al lugar en el cual está el primer nivel de conocimiento fuera del mundo físico. Y ahí A es ver, donde empecé ahí a me encontrar confundí, con los ahí me primeros. perdí, ahí me perdí. Voy a Vamos, reprobar. no. Vamos a ir, lo que pasa es que yo lo tengo tan arraigado que Lo lo veo siento. sencillo y por ahí no me doy cuenta que no es tan sencillo. A ver, yo puedo ver y comprender todo lo que sucede en el mundo físico, porque es el mundo en el cual yo tengo la conciencia Sí. despierta. ¿Ok? Entonces, cuando yo me acuesto a la noche para que mi cuerpo descanse, lo más común, lo normal que sucede es que cuando yo me levanto a la mañana no me acuerdo de nada. Y si Ujú. tengo algún recuerdo es por unos pequeños segundos y si no me doy cuenta, desapareció, me olvidé. Entonces, ¿qué sucede? Absolutamente. Quiere decir que algo está sucediendo entre el lugar al cual yo voy a la noche con mi conciencia y el lugar donde mi conciencia entra al cuerpo físico. Ahí hay un corto. Algo pasa ahí que yo esa información no la puedo bajar. Yo, que me muevo en forma consciente desde que nací en los mundos internos y puedo ver del otro lado cómo funciona la energía, lo que yo les puedo contar es lo siguiente. El cuerpo energético superior o el cuerpo astral es un cuerpo exactamente igual al cuerpo físico. Por eso nosotros en el mundo de los sueños nos vemos con el mismo cuerpo relacionarnos con un montón de personas, que muchas Mm. veces pueden ser familiares, amigos o hasta desconocidos, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Como yo no tengo la conciencia preparada para vibrar normalmente en el estado del cuerpo astral, mi conciencia, cuando quiere entrar al cuerpo físico, otra vez se embotella. Y ese recuerdo desaparece. Entonces vos dirás, bueno, ¿cuál es el secreto para crear el puente entre el alma y el mundo físico? Que es la conferencia de hoy, o la charla de hoy, porque yo no me gusta decir conferencia, a mí me gusta Sí, charlar, ¿no? conversación, Una charla, conversación. Una charla. una charla de café. Entonces, ¿cómo creamos el puente entre el alma y el mundo físico? O entre la conciencia sería la palabra más adecuada. Bueno, Perdón, eso quiero. No. El alma y la conciencia, ¿qué diferencia tiene el alma donde registra todo el conocimiento? hay una diferencia grandísima entre el alma y la conciencia. Ahí tenemos que empezar a trabajar y a hablar un poco de lo que es el descenso del alma a la materia. ¿Qué ¿Sí? El tienes por alma ahí? es una... Sí, hay muchos vivos hechos de esto, o sea que pueden ir y buscar, ¿no? El descenso a la materia, incluso el sábado 20 de abril, mi segundo seminario online por Zoom es justamente el descenso del alma a la materia. Así que ya lo vamos Bueno, promocionando. entonces lo dejamos para eso, para que no Dejamos nos... para ese momento porque es largo, imagínate que es una Por conferencia eso, completa no. del descenso a la materia. Pero Entonces básicamente dejémoslo para ahí. sí, la conciencia es un pequeño desprendimiento del alma. Ah, El alma tiene la ok. capacidad de desprender energéticamente muchas conciencias para experimentar.
De hecho, tiene que desprenderse en muchas conciencias porque su vibración va bajando. Y como los cuerpos sutiles en los cuales se expresa a medida que va bajando son cada vez más densos, necesita particionar esa energía en más pedazos. Porque si O no, no sea, podría, nosotros tenemos muchas conciencias en tenemos distintos muchas, planos. en distintos planos y en distintos cuerpos humanos también. Es muy interesante. El descenso del alma a la materia es increíble. Da para muchas conferencias, ni siquiera para una. Una es el principio, pero después podemos ir profundizando muchísimo más. ¿Qué sucede? La conciencia, que es una pequeña lucecita, que es parte de esa alma, se expresa en el cuerpo físico de Gerardo. Perfecto. ¿Por qué Gerardo puede a la mañana, cuando se incorpora en el cuerpo físico, tener recuerdo total de lo que hizo a la noche? Por su nivel de conciencia. Su nivel de vibración de conciencia a través del trabajo que él realizó le permite que la conciencia sutilice el cuerpo físico de manera tal que cuando el conocimiento de los planos interiores se incorpora en el cuerpo físico no se pierda. Yo tengo trabajado mi cuerpo, tengo trabajada mi vibración, tengo trabajada mis ruedas magnéticas, tengo trabajado absolutamente toda la parte energética en mi cuerpo físico que viene de la mano del cuerpo vital, y el cuerpo vital es el que le transmite al cuerpo astral, porque nosotros entre el cuerpo físico y el cuerpo astral existe el cuerpo vital. ¿Qué es el cuerpo vital? Es un cuerpo energético. Ese cuerpo energético es el que tiene el cordón de Antacarana. El cordón de Antacarana o el cordón de oro, bueno, como le quieran llamar, ¿no? Es ese cordón de plata que cuando se corta uno desencarna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa conexión entre cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, tiene que estar intacta y prácticamente vibrar con la misma energía. Cuando yo consigo que del cuerpo astral al cuerpo vital y del cuerpo vital al cuerpo físico esa energía se mantenga constante, por mi trabajo en mi cuerpo físico, yo cuando me incorporo a la mañana no pierdo el conocimiento. ¿Por qué? Porque la conciencia dentro de mi cuerpo físico está preparada para recibir ese paquete de información. Mm, Es lo que yo pero, le llamo actualizar el software. ¿Vos actualizaste el software? Muchos dicen, ah, no, sí, pero yo estoy trabajando sobre mí. ¿Pero qué es trabajar sobre mí? Es el despertar de la conciencia, es comprender, es discernir, es sacar todo lo que no me sirve y quedarme con todo lo que necesito para ser yo. Si yo saco todo lo oye, que me sobra, tengo lugar para bajar esa información. oye, Gerardo, entonces cuando uno viaja en estas distintas dimensiones, el ego, este ego de nosotros, se queda ahí quietecito, porque ahí me imagino no hay interpretaciones en esos otros planos como interpreta el ego, Me ¿o encanta. no? ¿Estoy Esto se bien? está poniendo muy... El ego, el ego, bueno, Yo te voy a los que me raptar conocen, aquí el sábado, ¿ah? Yo creo que te voy a raptar. el Así ego, que ya sabes. el ego el ego es maravilloso. El ego es maravilloso, yo lo amo al ego. Porque el ego es mi mejor Mm, amigo. Y cuando digo muchas veces estas cosas, la gente me mira como diciendo, este está más loco de lo que él piensa. Porque el ego es malo. Te enseñan que el ego es malo, que al ego hay que destruirlo, porque no, el ego es lo que hace que pasen todas las cosas malas en nuestra vida. No, es totalmente lo es un contrario. maestro. El ego, el ego es un maestro, es una parte más, es una de las partes elementales más elevadas de nuestro ser. ¿Por qué? Porque es el Judas en nuestra vida, el ego. Es el que el ser le dice, andá y hablale al oído. Andá y decirle esto, andá y decirle lo otro, andá y volvelo loco, andá y enfermalo, andá y trastornalo, andá y no lo dejes en paz. El ego es la parte más importante, la que nosotros tenemos que aprender a escuchar, pero no deja de ser un cuerpo energético con información, nada más. Cuando nosotros descubrimos el papel del ego, nosotros agarramos y cuando el ego nos quiere hablar al oído, nosotros lo empezamos a mirar así de costado como diciendo, ya te caché, no me jodes más. A mí no me jodes más. Cuando el ego se da cuenta que nosotros lo descubrimos y que ahora sabemos cuál es el papel de él, ¿qué es lo que sucede? Empieza a jugar a nuestro favor. Porque si un maestro empieza a dar a un discípulo una información para que haga todo lo contrario, llega el momento en que el discípulo con esa información empieza a hacer lo que tiene que hacer y el maestro lo sigue poniendo a prueba y el discípulo sigue haciendo lo que tiene que hacer, en determinado momento el maestro no le va a tirar más eso, porque el discípulo le demostró que ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué sucede? El maestro no pierde más tiempo en impartirte un conocimiento que ya lo adquiriste. El ego es exactamente igual.
el pero ego no va a perder está tiempo. aquí, pero está en El este ego, plano. sí, es parte nuestra el ego. Es parte ¿Cómo? nuestra. Es parte nuestra el ego. Y Pero la de información todos del los ego, distintos sí, pero planos. la información, la información que tiene el ego viene de los mundos superiores. No viene del mundo físico. Él tiene el contacto con nosotros mismos. Y nosotros mismos somos los que nos decimos, ahora haz esto, ahora haz el otro, ahora haz el otro. Cuando Mm, uno descubre cómo es el juego de la vida, se da cuenta que la vida tiene reglas y que el juego de la vida tiene reglas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a conocer cómo son esas reglas, cómo las aplico en mi vida. ¿Para qué? Para ganar el juego. Ah, pero entonces yo le gano a los demás. No, vos no venís a jugar contra los demás, vos venís a jugar con vos mismo, venís a autodescubrirte, vos no competís con los demás. Al contrario, cuando empezás a autodescubrirte y empezás a transformar tu vida, te das cuenta que tenés que compartir con los demás tu crecimiento interior. Necesitas compartirlo, porque si no, no creces. Porque parte del comprender es darte cuenta que la información que con tanto sacrificio adquiriste es para tus hermanos, mm, que todavía no la vieron. Ahí es donde yo digo que uno se tiene que transformar en un faro de luz. ¿Por qué? Porque el que es un faro de luz ilumina el camino de los que vienen detrás, que todavía tienen esa lucecita que está empezando a palpitar y les está diciendo, tenés que generar un cambio en tu vida. Pero ¿y cómo hago? Mirá para allá, ahí se ve una luz, ahí se ve una... Ya está Gerardo, mirá, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Ves la luz de Gerardo? Listo. Ahí tenés una luz. Seguila, buscala. Pero ¿hasta cuándo yo sigo una luz? Hasta que yo por mí mismo puedo generar mi propia luz. mm, Por eso, sí, el que es un faro de luz, irremediablemente tiene que enseñar a los demás que también sean un faro de luz. Pero ¿qué es lo que hacen las religiones? Las religiones te dicen, yo soy el faro de luz, acércate a mí, que yo te ilumino. Pero vos no podés ser un faro de luz por vos mismo. ¿Por qué? Porque vos no tenés el permiso para conectarte con Dios. sí. En cambio, lo que yo les enseño es todo al revés. Yo les enseño que ustedes tienen que ser su propio faro de luz. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de ustedes está un pequeño Dios. Y esa es Acompañar, mi como digo yo. misión. Eso es lo que yo Acompañar voy en el a empezar a camino. hacer mente. Por eso yo Y ahora empieza, empiezo a peregrinar, por eso y empiezo a empieza salir, por eso empiezo a ir a distintos lugares, justamente. Gerardo, ya ni sé ni qué hora es, podría pasar toda la noche ahí conversando y con todas las preguntas que se me vienen y muchas que han Es un preguntado ratito. acá. Pero bueno, el tiempo también es bonito quedarse con todas estas inquietudes y con estos latidos de corazón y eso también me gusta porque así nos crea esas ganas de seguir avanzando. Entonces, me gustaría ahí recordemos dos cositas súper importantes. El sábado vas a estar acá en Chile, como esta comunidad es chilena, va a estar acá en Chile. Me imagino, yo sé el lugar donde van a estar, es un lugar muy amplio en el Hotel Plaza San Francisco, creo, sí, sí, ¿no es Mm, cierto? sí, sí. ¿Hay plazas todavía? ¿Hay cupos? ¿La gente se puede Hay, seguir inscribiendo? hay Buenísimo. lugares, escribiendo porque hay lugar, todavía queda un montón de lugares, así que no hay ningún problema. Inscríbanse porque queda muy poquito, ¿eh? Nada, ya prácticamente nada. Y además hay otra cosa, que también es online, para los que no estén acá en Chile o si están en Chile pero no pueden no pueden venir acá a Santiago. Sí, sí, está el streaming, está contratado el servicio de streaming, así que no se lo van a perder. Si quieren, no se lo van a perder. Buenísimo. ¿Y después dónde vas? ¿A dónde sigues? Bueno, ¿dónde seguimos? Bueno, Colombia. yo tengo seminarios mensuales todos los meses, ahora el 20 de abril es el segundo y así sucesivamente. Después tenemos 16, 18 y 19 de mayo, Colombia. Y Colombia. después tenemos, si Dios quiere, todavía no están las fechas, en agosto, México. Y la última semana o los últimos días de octubre, primeros días de noviembre, estamos en Barcelona, Madrid eh, ay, se me fue el último, se me Bueno, no escapó. importa, pero Valencia, lo Barcelona, vamos a Madrid, saber. Valencia. O sea, yo implanté una nueva modalidad de hablar de Gerardo. Entonces vamos a tener Gerarditis para rato. Bueno, Vamos con la Gerardini, no hay ningún problema.
Y Gerardo, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Yo sé que muchos de los que están acá también son parte de tu comunidad y que veo con tanto cariño la cantidad de mensajes, de que siempre es un agrado escucharte por tu claridad. Creo que ese es el mensaje más bonito hoy en día, que no nos distraigamos. Hay mucha gente en este despertar espiritual que se enreda. Y yo creo que el mensaje es simple, como el mensaje que nos da Jesús. Entonces también escuchemos el corazón cuando el mensaje es simple, cuando el mensaje no es tan enredado, quizás también un buen camino de por ahí es. Así que desde ahí yo te lo agradezco un montón, tú, Marcelo. Yo no sé si vienen los tres o vienen los dos, todavía no sabemos, ¿o No, no, no? Marcelo y yo. La Sol no viene. No. Bueno, así que nos vemos pronto. Muchas gracias, que descanses tú, que descansen todos y nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu casa y muchas gracias a todos por estar aquí en este momento. Les mando un fuerte abrazo. Y ahí todo, Gerardite. Chao, que estén muy bien.